Asambleísta Mao Moreno. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, quisiera que se me permita, señor presidente, dar mención a una obra del señor historiador Juan J. Paz y Miño Cepeda. Esta obra lleva por nombre Insubordinación o Golpe, Ecuador, la trama del 30S. El señor Paz y Miño es un académico, es un historiador, responde fundamentalmente a la vida académica, a la vida educativa, a la vida intelectual de este país. Y aquí hay un tema que me gustaría, señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas, dar lectura. Y dice lo siguiente: Eva Gollinger, conocida por sus acciones sobre la CIA y el papel de los Estados Unidos en la desestabilización de gobiernos latinoamericanos que resultan incómodos para sus intereses. Eva Gollinger escribe sobre los sucesos del 30S en Ecuador. Según ella, John Perkins, quien cuenta en su libro Confesiones de un sicario económico como Washington, asesinó al presidente Jaime Roldós Aguilera en 1979-1981. También intuyó 2 años atrás que algo parecido podría suceder al presidente Rafael Correa debido a sus políticas antineoliberales, sus relaciones con Venezuela, Cuba e Irán y su gestión petrolera que buscaba retomar el control de esa rica industria en Ecuador para beneficiar al desarrollo del país. Y algo adicional, señoras y señores asambleístas, grupos involucrados en el último intento de golpe contra Ecuador tienen vínculos con la NED y la USAID. Escribe Gollinger, allá voy Lourdes, allá voy. Escribe Gollinger afirmando a continuación que la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador nació con financiamiento de la NED y de la USAID y fue creada por Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. Curiosamente, entre sus miembros honorarios figura Norman Bailey, agente de inteligencia de Estados Unidos y experto en operaciones clandestinas, destinado a llevar operaciones contra Venezuela y Cuba. No lo digo yo, no lo dice el Bloque País, lo dice Eva Gollinger y lo dice un documento que está redactado en un libro que se lo merecemos a Juan J. Paz y Miño Cepeda. En esas condiciones, señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas, ahora las víctimas resulta que somos los victimarios. Se habla y se llenan la boca hablando de fascismo, cuando todo el Ecuador conoce quién fue Rangacid, Robles Plaza, Nebozadi, Torbay y el Escuadrón de la Muerte. Ahí también debemos recordar y también queremos hablar a nombre de los muertos, a nombre de los torturados, a nombre de los encarcelados. Ahí también tenemos que hacer mención de cuán miserable y criminal fue el gobierno de los socialcristianos. Entonces, era evidente cómo lo programaron, cómo lo planificaron, cómo hicieron entre sus planes en la madrugada en un hotel, en medio de copas, en medio de festejos anticipados, cómo armaron ya el próximo gabinete y festejaron la caída. Era evidente, porque ya las pitonizas al otro día en los medios de comunicación así lo ratificaron, así lo dijeron, ya anticiparon lo que iba a ocurrir. Entonces, frente a ello, también, señor presidente y señoras y señores asambleístas,
me parece que no es fortuito que días antes Gutiérrez, el mejor aliado de George Bush, en Miami, sí, Gutiérrez, el mejor aliado de George Bush en Miami, con Pazmiño, Lemus, los Isaías y Montaner, jefe de los anticastristas en los Estados Unidos, ya anticipaban y se saboreaban la caída del gobierno en el Ecuador. Entonces, insisto, no es fortuito, no es gratuito. Perdón, asambleísta, tenga la bondad de hacer silencio. Ya usted hará uso de la palabra cuando le corresponda. Es obvio la reacción porque precisamente estamos afectando intereses. Es obvio entonces que ya existía un contubernio, porque ya hay hechos que ante la historia del país no se borrarán jamás. Aquí mismo, señor presidente, señoras y señores asambleístas, no puede quedar en impunidad lo que aconteció en la Asamblea Nacional. Yo fui víctima de cómo nos vilipendiaron, de cómo nos afectaron un grupo de insurrectos, y que inclusive esta Asamblea Nacional nos debe el que no se haya transparentado el por qué el asambleísta Guido Vargas, con los señores policías Navarrete, Tapia, Tansichana, Tibán, Simancas y Novoa, conspiraron contra la democracia en compañía, insisto, de asambleístas que ya estuvieron dentro y que tuvieron toda la facilidad para poder seguirle ofendiendo a la patria. Y los asambleístas ofendidos también reclamamos y exhortamos a esta Asamblea Nacional que se sancione precisamente a quienes ofendieron de palabra y obra a Pedro de la Cruz, a Rosana Alvarado, a Marisol Peñafiel, a María Alejandra Vicuña, a Mari Verduga, asambleístas que responden a la dignidad y a la soberanía de los pueblos que votaron por este proyecto histórico. Entonces también no se puede borrar, no se puede olvidar aquel manifiesto que a partir de las 10 de la mañana, señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas, aquel decreto, aquel acuerdo que se fraguó con la oligarquía más rancia de este país y con la derecha, para establecer un gobierno de transición. En acuerdo plantearon también la amnistía para aquellos que mataron, para aquellos que hirieron, para aquellos que ofendieron a los ecuatorianos. Asimismo, cuando se amenaza, dizque entre comillas, a nombre del pueblo, el pueblo está armado de conciencia. No necesitan atribuirse la lucha del pueblo para, so pretexto de aquello, chantajear, y para que a so pretexto de aquello quieran negociar y quieran ubicarse como se ubicaron en todos los gobiernos de turno. El pueblo en el Ecuador ratificó una y tantas veces que este país necesita cambios, que ya no los quiere aquellos que le hicieron tanto daño a este país. Le queda un minuto, y son corresponsables del atropello a cientos de jóvenes que lucharon por la soberanía y la dignidad de este país. Por lo tanto, también, señor presidente, exhorto a la Asamblea Nacional para que se sancione a aquellos asambleístas que fueron responsables del contubernio y la conspiración aquí en la Asamblea Nacional, y que también son corresponsables de la ofensa y la agresión a asambleístas que responden a la dignidad y a la soberanía del pueblo. Muchas gracias, señor presidente.